Muy buenos días, querida familia, bendiciones para todos, Shabbat Shalom. Nos sentimos como todos las semanas, como todos los Shabbat, pues nos sentimos alegres y gozosos de poder estar en este tiempo, de poder compartir con ustedes la porción de la Torá, de la Parashá correspondiente a esta semana. Así que ya vamos por la semana número 17, hoy corresponde estudiar la Parashá Jetro. Yo le invito a que pueda tomar su Biblia, su cuaderno y a que nos acompañe en este precioso tiempo de compartir la palabra. Shabbat Shalom, bendiciones para todos, bienvenidos a una porción más de la Torá. Y como decía mi esposa, esta semana tiene por nombre la porción Jetro o Itro en hebreo y comprende en libro de Éxodo capítulos 18, capítulo 19 y capítulo 20, los tres capítulos completos. Bien, como venimos mencionando en las porciones anteriores, la parashá está concatenada a la anterior, entonces es todo un proceso el cual vamos estudiando en estas porciones, ya que trata sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo el eterno Dios los introduce en ese proceso de cambio, en ese proceso de restauración en su identidad, para que el pueblo pueda verse como un pueblo especial del eterno Dios, como perteneciente ahora del eterno Dios. Entonces estudiamos en la porción anterior el inicio de este proceso con la salida, con las plagas, con la salida de Egipto, y cómo entonces ahora el Eterno está cambiando su esencia, está mudando los preceptos que ellos traían en su mente, su cultura, su estilo de vida. Ahora debe ser transformado para asimilar, para vivir conforme a los preceptos del eterno Dios, de sus mandamientos, que no es más que la instrucción de un padre, que la dirección de un padre para vivir. Es decir, ahora ellos no van a estar sin ley, no van a estar fuera de los preceptos de lo que había impuesto Egipto en ellos, y ahora ellos van a vivir libremente a su voluntad y lo que quieran hacer. No se trata de eso, sino que ahora van a vivir conforme a los preceptos del eterno Dios, es decir, en un orden alineado correctamente dentro de ellos, de su cultura, de su estilo de vida, y para el mundo, para que el mundo pueda reconocer al Dios eterno ahora en Israel como un pueblo especial, distinto, diferente al resto de las naciones del mundo. Bien, y para esto entonces llega un momento cumbre, una etapa importante en ellos, donde se acercan al monte Sinaí, ya llegan al monte Sinaí, donde el eterno Dios les entregaría estos preceptos. Y hay que tener muy en claro todo lo que sucede en esto, y espero que usted haya leído en sus hogares, hayan leído la porción que correspondía a esta semana, estos 3 capítulos, porque lo vamos a estar repasando y explicando. ¿Por qué el eterno Dios habla con Moisés? ¿Por qué ya no habla con el pueblo en el momento, luego de entregar estas 10 palabras o llamados los 10 mandamientos? ¿Por qué él no sigue hablando al pueblo, sino que ahora habla con Moisés? Bueno, ya lo vamos a entrar en detalle. Iniciamos el capítulo 18 con los episodios que tenemos acá. Dice: Jetro viene al encuentro de Israel. Moisés recibe a Jetro. Moisés lo vemos como juez en su papel, en su función en ese momento. El consejo que Jetro le da a Moisés, Moisés pone en práctica este consejo que le da su suegro Jetro. Bien, entonces iniciamos el versículo 1, donde Jetro viene al encuentro de Moisés. Dice: y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y dice que Jetro se acercó
hacia donde estaba acampado Israel, al monte Sinaí, y tomó a la mujer de Moisés, a Séfora y sus 2 hijos, porque Moisés los había regresado a la casa de su padre. Entonces él se acerca a Moisés con Séfora, la esposa de Moisés, y sus hijos. Menciona el nombre de los hijos. ¿Por qué razón? Moisés puso el nombre de los hijos, el nombre a sus hijos de tal forma: uno se llamaba Gersón y el otro Eliezer. El uno Gersón porque dice que le había hecho olvidar la casa de su padre, y el otro Eliezer porque dice que Dios lo ayudó y lo libró de la mano de Faraón. Pero algo interesante es que dice Jetro, sacerdote de Madián, y la palabra sacerdote, traducida de esta forma, de este sacerdote, cuando se refiere a un lugar geográfico, nos dicen los comentarios, cuando se refiere a un lugar geográfico en el sentido de Jetro, sacerdote de Madián, hace relación más a un príncipe que a una función sacerdotal como tal. Un ejemplo de esto lo vemos en los hijos de David, que no venían a Leví, en 2 de Samuel 8:18. Bien, este hombre Jetro era un hombre reconocido, era un hombre prominente, por decirlo de esta forma, en Madián, y ya lo comentamos en parashá anteriores, que fue excomulgado por no aceptar rendir culto a los ídolos en su tierra, en su nación, sino que se negó a ello, y por eso los pastores repudiaban a sus hijas y lo repudiaban a él. Entonces eso fue el encuentro cuando conoció a Moisés, y Moisés se casa con Séfora. Entonces este hombre era reconocido como un príncipe, un hombre de autoridad. Luego de esto, entonces Moisés, al salir al encuentro de Jetro, se encuentra con él, y ambos se saludan y se preguntan cómo están, cómo habían estado. Lo dice el verso 7, leemos: salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno al otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Entonces hay una palabra clave aquí que es Vayistahu, que significa se inclinó. Es una forma de shahá que significa echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar. Esta palabra se inclinó habla de una reverencia, un respeto, una honra que tenía Moisés con su suegro. Es importante verlo de esta forma, una buena relación con los suegros, con los familiares con la que se haya enlazado una persona en matrimonio. Es importante reconocer esta honra y esta práctica. De hecho, hay un verso en la palabra que dice que delante de las canas te levantarás. Habla de honra, de respeto, de reconocimiento a las personas mayores también. Bien, entonces esta honra que brinda Moisés a Jetro habla también de la posición, y nos da una referencia de quién era Jetro como príncipe, como sacerdote de la tierra de Madián. Entonces dice el verso 8: y Moisés contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel. Esto fue luego de que se preguntan cómo estaban y entran en la tienda. Nuevamente vemos otro ejemplo de cultura de reino, una hospitalidad. Luego, al de brindar la honra y el reconocimiento, entonces lo invita a la tienda, y eso habla de comer, de comida, lo invitaba a su mesa. Entonces nos habla nuevamente de cultura de reino. Moisés contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y los egipcios por causa de Israel, todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Eterno. Jetro se acerca a Moisés debido a los comentarios, los rumores y lo que contaban los viajeros sobre lo que el Eterno había hecho a Faraón y a Egipto, todos esos grandes portentos y maravillas. Entonces nos da por evidencia de que no quedó solo ahí, no quedó solo con el pueblo de Israel, sino que se dio a conocer al resto de las naciones las maravillas que el Eterno Dios había hecho. Fue el propósito por el cual el Eterno también hace todas estas cosas con Egipto, para que las naciones lo conozcan, oigan de él y lo reconozcan como el Eterno Dios por encima de todas esas deidades y por encima de los dioses que las naciones
tenía. Y eso nos da una pauta para nosotros. Como pueblo del eterno Dios, el eterno es rey sobre nuestra vida y el eterno está sobre toda la tierra, sobre todo aquel que pueda ser nombrado en ayuda de otros pueblos, me refiero a deidades o reconocimiento a hombres, a personas que se ponen por encima de las naciones. El eterno Dios está por encima de ellos. Y nos da esa pauta para que a través de los hechos que el eterno Dios realiza sobre nuestra vida, hace con nosotros, el mundo le conozca, oiga hablar de Él. No debemos callar las maravillas que el eterno Dios hace en nuestra vida. Debemos contarlas con humildad, con respeto, con reverencia a Dios. Sí, y aquellas personas, no para cizañar, no para entrar en conflicto con otros menospreciándolo, sino para darle honra a Dios eterno y que ellos puedan ver su mano sobre nuestra vida y en nuestro alrededor. De esa forma el mundo conocerá quién es el eterno Dios, más allá de lo que se ha utilizado hablando de palabras solamente, sino también reflejado en nuestra cultura y nuestro estilo de vida, caminando a través de obras sobrenaturales del Eterno en nosotros. El mundo lo conocerá y lo verá en nuestra vida. Todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino y cómo los había librado el eterno Dios. Esto también nos sirve como esa estrategia de evangelización, más allá de solo decir Dios te ama, sino de que el pueblo y la gente, nuestras sociedades, puedan ver al eterno Dios obrando en nuestra vida, con milagros, con señales, palabras proféticas, como el eterno Dios lo ponga sobre nosotros, echando fuera demonios, como la encomienda y la dirección que nos deja Yeshua, cómo expandir el reino. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, echar fuera demonios. Esa es la línea que el eterno Dios nos da a su pueblo para expandir el reino. Más allá de estrategias de hombres, que sí, bueno, han dado resultados, pero fue Dios quien te dio esa estrategia. Es el diseño, es la línea, es el propósito de Dios de esa forma. Bien, vemos entonces esta forma, lo llamamos estrategia de evangelismo profético, ya que le menciona todos estos acontecimientos que el Eterno hizo con Moisés, con el pueblo de Israel, delante de Faraón y de Egipto. Veamos cuáles fueron las estrategias que utilizó Moisés para contarle, para hablarle a Jetro, contar acerca de lo que el Eterno hizo al Faraón y a los egipcios por causa de Israel, contar acerca de todas las dificultades del camino, contar cómo el Eterno los había liberado de todas ellas. Es decir, Él le contó las 10 plagas, le contó las señales que hizo con la mano, con la vara, le contó cómo la columna de fuego se paró detrás de ellos guardándolos de Faraón y una columna de nube estuvo ahí. Dice que descendió y abrió el mar. Le contó todo esto, cómo pasaron a través del mar y luego fueron ahogados los egipcios, todas estas maravillas que hizo. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros una estrategia de evangelismo de reino? Anunciar el reino, proclamar el reino, a eso nos trajo Yeshua. Primero es el Shabbat, es el diseño del eterno Dios, guardar su día santo, su día consagrado, su día de reposo, que es el Shabbat, para todo su pueblo en todos los lugares. Somos el pueblo del eterno Dios, fuimos acercados a Él y adoptados por Él a través de Yeshua, por lo tanto fuimos injertados en el olivo verdadero y somos Israel. Entonces todos los pactos, todas las promesas, todos los mandamientos del eterno Dios vienen sobre nuestra vida y en ello está incluido el Shabbat, su día santo. Entonces guardamos el Shabbat y lo proclamamos como estilo de vida, como cultura en nosotros. Entonces las personas tomarán eso para también reproducirlo sobre sus vidas. Es una estrategia de reino. Anunciar a todos acerca de lo que el Eterno ha hecho en tu vida, de dónde te sacó y hacia dónde te trajo.
más allá de que ese testimonio, ese cuento de lo que el Eterno hizo en tu vida dure 1 hora, entonces contarás 50 minutos. No se trata, de contar 50 minutos todo lo malo que eras y todas las fechorías que hiciste para entonces en 10 minutos decir: el Señor me encontró, me salvó y amén, y aquí estamos. Es resaltar la obra del Eterno Dios más allá de lo que también pudiste haber sido, hiciste o te sucedió, y todo lo que el Eterno Dios hizo para sacarte. Ejemplo, Moisés contándole a Jetro cómo el Eterno Dios hizo todas esas maravillas en Egipto, por dónde los pasó y hacia dónde los trajo. Más allá de lo que Israel fue en Egipto, que estuvo inclinado a otros dioses, porque adoptaron cultura de Egipto, que no creían en muchas de las cosas, que se quejaron en muchas cosas. Moisés no le contó todo eso a Jetro, sino las maravillas del Eterno Dios. Ahí es donde está el orden correcto del testimonio, de contar sobre los acontecimientos del Eterno en nuestra vida. ¿Cuál es otra de las estrategias de reino para evangelizar, sanar enfermos, palabras proféticas, echar fuera demonios? Ya lo mencionábamos. Bien, luego de que Moisés entonces utiliza esta estrategia de reino para contar a Jetro todos los acontecimientos del Eterno Dios, veamos cuál fue el resultado de esto en su vida. En el capítulo 18, verso 9 dice: y se alegró Jetro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, y al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces aquí vemos el resultado de esto. ¿Cuál será el resultado sobre nuestras sociedades, en nuestro alrededor, las personas a las que le contemos estas maravillas del Eterno Dios en nuestra vida? ¿Nos creerán a nosotros? Creerán al Eterno Dios, reflejado en nuestra vida. De esa forma fue igual la vida de Jetro. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Eterno que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Jetro ahora reconoce al Eterno Dios y lo bendice como el Eterno por encima de todos los dioses de Egipto, ya que él también había escuchado de todas esas deidades. Nuestras sociedades reconocerán al Eterno Dios. Proclamamos que hay un despertar sobre nuestras sociedades. Proclamamos que la gloria del Eterno Dios será reflejada en tu rostro en medio de las sociedades por causa de los hechos sobrenaturales, de las maravillas del Eterno Dios, de los milagros, sanidades que el Eterno Dios hará en tu vida y a través de ti, en medio de donde estés, en medio de país, región, provincia, estado, lugar, en cualquier lugar donde te encuentres y estés con la expectativa, dispuesto a servir al Eterno Dios, alineado en sus mandamientos, en su Torah, el Eterno Dios se manifestará sobre tu vida. Y de hecho Él lo dice en la palabra, que aquel en todo lugar donde se haga memoria de su nombre, Él estará ahí y te bendecirá. Entonces, en todo lugar donde estés, en toda nación donde estés, hasta lo último de la tierra, siempre caminando alineado y sometido a la Torah del Eterno Dios, haciendo memoria de su nombre, Él te respaldará, Él te bendecirá en ese lugar. Lo proclamamos en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos al verso 11, dice: ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, dice Jetro. ¿Por qué lo supo? Por todas estas maravillas. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. No solo lo reconoció, sino que rindió adoración al Eterno Dios y reconocimiento al ofrecer sacrificios. Hay un despertar sobre el pueblo. Estamos en tiempo clave. Estamos en tiempos donde el Eterno Dios se dará a conocer de formas similares en nuestro pueblo y en nuestra sociedad.
Lo blanco será más blanco y lo negro será más negro, pero el eterno Dios se hará conocer de una forma mayor. Aun cuando las circunstancias estén más difíciles, ahí el eterno Dios también se dará a conocer de una forma mayor. Hay un despertar en nuestro pueblo. Solo falta que salgamos, anunciemos las maravillas del eterno Dios, proclamemos su Torá sobre las sociedades, sobre la tierra, y su plan de redención. Eso que dijo, ese diseño por el cual también el Mesías vino a la tierra y dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Proclamemos esas palabras proféticas, esas buenas nuevas sobre la casa, sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pueden estar en cualquier lugar. Por eso debemos salir y proclamar su palabra. Aparte del Shabbat, tus vivencias y experiencias con el Padre son la herramienta más útil que tienes para alcanzar a otros. Bien, luego de esto, dice que al día siguiente Moisés salió de mañana y se sentó delante del pueblo para recibir las peticiones del pueblo, para juzgar ante ellos. Y Jetro le pregunta: ¿qué es esto que haces? Que sales desde la mañana hasta la tarde tú solo delante del pueblo. Lo parafraseo. Y dice Moisés, le respondió a Jetro que el pueblo venía a consultar al Eterno con él. Y él juzgaba entre un asunto y otro. Y es importante ver esto: el pueblo venía a consultar al Eterno. Es decir, el pueblo reconocía a Moisés, el pueblo veía que el Eterno Dios hablaba a través de él, que era un hombre recto, íntegro y justo para juzgar asuntos del pueblo. Las personas lo reconocían. Que es importante ver esto, que el pueblo lo reconocía e iba a consultarlo. Una pregunta: cuando hay alguna circunstancia difícil entre tus conocidos, amigos, familiares que te rodean, ellos van y consultan contigo. Tal vez sí, tal vez no. Entonces es importante que ellos puedan ver en tu vida, a través de tu vida, para que al eterno Dios, y que te reconozcan, que puedan ir a consultar. Es voluntad del eterno Dios que nosotros seamos luz para las naciones, que seamos luz en medio de nuestras sociedades. Y ser esa luz implica que aquellos que no conocen al eterno Dios o que hayan oído hablar de él puedan ver la luz del eterno en tu vida y consulten, vayan a buscar luz en ti. Algo similar sucedía entonces en la vida de Moisés. Él, como juez, se sentaba delante de ellos, y luego que responde a Jetro, dice el verso 13: y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Hay algo interesante que ver aquí, y es que de esta forma la religión ha tomado este diseño para traer un diseño babilónico, piramidal, donde la gente pueda reconocer solo a uno y él es el más alto y él es el inalcanzable. Pero no es así para el eterno Dios. Entonces vemos acá que un diseño piramidal, un diseño babilónico, que no es la voluntad del eterno Dios para un diseño de reino, sino que ahora, utilizando a Jetro, el Eterno le da una palabra a Moisés, y Jetro da un consejo. Jetro, como príncipe, ya lo mencionábamos, como sacerdote de Madián, que habla de un príncipe, él tenía experiencia en relación a esto como un juez, como una persona que dictaba sentencia y dirigía a un pueblo. Entonces Jetro le da un consejo a Moisés, un consejo sabio. Le dice el suegro de Moisés: no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Le dio un consejo sabio por dirección del Espíritu. Era un diseño de reino que le presenta ahora Jetro a Moisés. Dice Jetro: oye ahora mi voz, te aconsejaré, y el Eterno sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante el Eterno.
Ya Él le da una dirección, le da un consejo y le dice: consulta tú al Eterno y que el Eterno te apruebe eso. Y es importante recordar en relación a un consejo de parte que venga del Eterno Dios. Es importante recordar, Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Otra versión dice: en la abundancia de consejos está la sabiduría para dirigir, para actuar. Proverbios 15:22 dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. No es bueno actuar solo, no es bueno actuar por decisión propia, cerrado a opiniones, sin consultar opiniones de otros, consejos de otros en relación a un asunto. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Repito, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Cuando dice seas sabio, es decir, que procedas de forma correcta, de forma íntegra delante del Eterno Dios. La sabiduría es el conocimiento aplicado, es cómo se va a realizar, cómo se va a actuar en algún asunto o en dicha obra. Bien, entonces tenemos un diseño de reino que le aconseja Jetro a Moisés. Leamos desde el verso 20. Le dice, luego de que dice: está tú delante del Eterno Dios, delante del pueblo. Y dice: y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben de andar y la obra que deben hacer. Es decir, enséñales los estatutos, los mandamientos del Eterno Dios y el camino por el que deben andar. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, o hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, es decir, que no se someten a la avaricia, a la compra del dinero. Y ponlos por jefes de miles, de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y el Eterno así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Es decir, si haces esto y el Eterno así te lo ordena, lo aprueba. Moisés consultó al Eterno Dios para aplicar este consejo y el Eterno lo aprueba y él entonces lo aplica de esta manera. Hombres fieles, hombres capaces, temerosos de Dios, aborrecedores del lucro. Esto nos refleja un diseño lineal. Él no pretendía establecer una jerarquía como tal, aunque sí se ejercía en relación a función, mas no era del Eterno Dios que ellos se impusieran sobre el pueblo, actuaran en su orgullo por encima, pisotear a otros, sino para aconsejar, para mediar entre el pueblo. Es decir, se establece un equipo de ancianos, no ancianos como tal, sino como ancianos como a los cuales consultar, sino en los que iban a mediar entre asuntos en el pueblo. Ellos, en caso de un asunto difícil, debían dirigirse a los ancianos, que sí, luego el Eterno los establece más adelante. Fueron 70 ancianos que el Eterno estableció, que ahí se conforma el Sanedrín, y entre ellos estaba Aarón como sumo sacerdote. Se establece el Sanedrín, y todos estos jefes de 1000, de 100, de 50 iban a estar repartidos entre el pueblo, donde ellos juzgarían todo asunto, y el cual no pudieran lo llevaban a los ancianos, y los ancianos a Moisés. Y en 1 Pedro 5:1 dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo. Perdón, me salté uno.
Moisés pone en práctica entonces el consejo de Jetro. Y aquí vemos, como lo vemos en la lámina, encontramos ese diseño lineal: jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Dice: y escogió Moisés hombres capaces entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, jefes de 100, de 50 y de 10. Y hay algo interesante, que la palabra aquí para decir los puso en hebreo, la raíz es Natán, que significa dar en primer lugar. Es decir, la palabra y escogió Moisés y los puso, la raíz en hebreo habla de y dio, es decir, dio Moisés a estos hombres entre el pueblo. No es que los puso por encima para pisotearlos, para humillarlos, para aprovecharse de ellos. Fue un don que se presentó al pueblo para mediar entre ellos, para conducirlos, para dirigirlos. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en Efesios 4:11 nos da la relación y la explicación de este buen hecho que hizo Moisés. Dice: y él mismo dio, el contexto es cuando el Señor dice que fue llevada cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Es decir, él dio, no dice y puso por encima de todo el pueblo a pastores, a apóstoles, a profetas, a evangelistas, pastores y maestros. No dice así. Ni tampoco dice Moisés y puso por encima de todo el pueblo, sino como cabezas, es decir, para dirigir, para conducir. Entonces nos habla de que ese liderazgo, esa dirección que pone el eterno Dios como líderes para el pueblo vienen del eterno y es reconocido entonces por las personas. Ya lo hablábamos de Moisés y lo vamos a mencionar nuevamente. Es reconocido por el pueblo, es decir, ¿por qué debe ser reconocido? Porque la dirección era que fueran hombres capaces, hombres veraces, temerosos de Dios, no dados al lucro. Había un respeto, una honra hacia esos hombres y eran reconocidos por el resto del pueblo. Entonces definimos, el liderazgo lo da el eterno Dios, pero también es reconocido por el pueblo, esa persona. Bien, lo mismo sucedió con Moisés. El Eterno escogió a Moisés como líder de un pueblo para sacarlo, pero él, cuando se presenta a Israel en Egipto, él no dijo: yo estoy por encima de ustedes. Él se presentó con la dirección del eterno Dios, con las señales que hizo ante ellos, y el pueblo lo reconoció como el libertador, como el que los iba a sacar. Bien, entonces se da este diseño lineal. Repito, si en función lo hacen de forma vertical, porque uno iba a ir al otro, si en asunto no lo podía resolver, iba a ir al otro. Pero en el sentido de resolver, de ayudar, de conducir, no de jerarquía, de estar por encima de, en autoridad, en orgullo, en soberbia, sino en función. Esa era la jerarquía. Y de esa forma estaba lineal, en función para resolver, para conducir, para guiar y solventar todo asunto que uno de los jefes de 10, de 50 de 100 no pudieran resolver. Pero en el eterno Dios siempre el diseño es lineal y el diseño del reino es relacional, de unos a otros, ayudarse unos a otros y no ponerse por encima de los demás. Entonces ahora sí, 1 Pedro 5:1 dice: por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, ancianos como ellos y testigos de los padecimientos del Mesías, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread al rebaño, los exhorto, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, es decir, conducid al pueblo, mediad entre ellos, juzgad cualquier asunto entre ellos, velando por él, no con obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero que quieran comprarlos, sino con sincero deseo del eterno Dios.
tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Y esto es clave, porque esto es un golpe, una palabra, un martillo para la religión, para el diseño piramidal babilónico, para aquellos que se creen dueños de otros. Y seguimos, sino mostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Yeshua, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Es decir, él aquí exhorta a aquellos que los conduzcan, a estos ministros pastores, que los conduzcan, no como enseñoreándose ellos diciendo, estas son mis ovejas, usted no puede ir para otro lado, usted no puede ir para allá porque está en maldición. Eso no es diseño de reino. Ni tampoco esas personas nos pertenecen. Fuimos dados por Dios como dones para conducir, para servir en el reino del eterno Dios, guiando a otros, conduciendo a otros, corrigiéndolos, sí, es cierto, formándolos porque el eterno Dios instruye, corrige, disciplina. De esa forma, sí, corrigiéndolos, formándolos, instruyéndolos en como sea necesario, pero no nos hace dueños de. Porque el eterno Dios fue quien lo compró por precio de sangre a través del sacrificio de Yeshua. No fue con mi sangre, fue con la sangre de Yeshua. Por tanto, la función que yo hago es como un padre para guiar, para dirigir, para instruir, para corregir, disciplinar, formar, sí. Pero para llevarlos al eterno Dios, para conducirlos al eterno Dios, quien lo compró por precio de sangre. Yo solo hago una función de siervo para honra al eterno Dios, para aquellos a los cuales el eterno Dios me dio para guiar, no para hacerme dueño de ellos. Entonces hay que tener cuidado, porque en la religión ha trabajado, ha creado todo un sistema babilónico, piramidal, donde las personas se creen dueños, y no denuncio personas, no estoy en contra de personas, sino del sistema que se ha infiltrado en el pueblo de Dios para acaparar y que sea reconocido por el que tiene más o el que hace más. Y no es así. La función del eterno Dios es guiar, instruir, formar y presentarnos ante Él. Y luego dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces toda la gloria sea para el eterno Dios, todo el reconocimiento sea para Él. Bien, ¿cómo aplicamos entonces? Presenta los asuntos delante del Eterno, exhorta al pueblo a que guarden los preceptos, los mandamientos, es decir, formando, instruyendo, conduciendo. Muéstrales el camino por el que deben de andar y muéstrales lo que han de hacer. Es también relacionado al propósito del eterno Dios con cada una de esas personas que el eterno Dios pone a nuestro cuidado. Es decir, instruyéndolos, formándolos en ese propósito, en lo que en la función que van a cumplir: pastores, evangelistas, maestros, evangelistas, apóstoles, intercesores, ayudadores, aquellos que ayudan a otros en relación a comida, a comedores. Hay muchas funciones. Bien, de esta forma entonces pasamos al capítulo 19, episodio que vemos en el capítulo 19, los hijos de Israel frente al monte Sinaí. Los hijos de Israel aceptan recibir los preceptos, se dan los preparativos para recibir la Torá, la instrucción del Eterno, y cuando el Eterno Dios se manifiesta en el monte. Entonces, estando en el monte Sinaí, vemos en el capítulo 19, verso 1, dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Llegaron el primer día del mes, ese mes era Sivan, es decir, ellos salieron el 15 del mes de Nisan, luego del Pesach. Estuvieron 15 días de ese mes y otros 30 del segundo mes en el periodo de la salida de Egipto, atravesando el mar, atravesando el desierto, los días que estuvieron en el desierto, y ya en el tercer mes, el primer día, llegan al monte Sinaí, es decir, 46 días ya habían pasado. Y vosotros habéis visto lo que el Eterno ha hecho a los egipcios y cómo os ha tomado sobre alas de águila y los he traído a mí.
Es decir, Él les habla de cómo habían llegado y que habían partido de Refidim, del desierto, y habían acampado frente al monte Sinaí. Entonces Moisés le da las palabras que el eterno Dios les dice y por qué los había traído ahí. Entonces les dice: vosotros mismos visteis, como acabamos de leer, vosotros mismos visteis cómo los saqué de los egipcios, lo que había hecho los egipcios, y los traje y los he tomado sobre alas de águila y los traje a mí. ¿Por qué dice los he llevado sobre alas de águila? Porque ningún ave vuela más alto que el águila. Y podemos hacer una tipología ahí. Ningún ave vuela más alto que el águila. Entonces el águila pone sus polluelos cuando los está enseñando a volar en sus alas y los lleva alto, es decir, ningún depredador puede estar por encima de ellos. De igual manera, nosotros al estar en las alas del eterno Dios, nada nos podrá llegar por encima del eterno Dios. Somos especiales para el eterno Dios, somos su tesoro, somos sus hijos amados, la niña de sus ojos. Por lo tanto, Él nunca dejará que nuestros enemigos puedan matarnos, herirnos de muerte. Claro, muchos podrán decir: pero ¿por qué me está pasando esto? Revisémonos si es consecuencia de nuestra desobediencia al eterno Dios. Él tiene cuidado de nosotros, su objetivo es darnos un final feliz con Él, junto a Él. Por eso dice: y os he traído a mí, no para encerrarnos en cuatro paredes, para ir domingo a domingo, que no es el día del Señor, que no es el día que Él escogió para reunirnos, ir semana tras semana, sentarnos en una silla, que bueno, y nos fuimos y ya, y la semana seguimos normal hasta la otra semana para aliviar nuestras penas. No se trata de eso. Los he traído a mí para tener una especial relación conmigo, para yo darte una instrucción y unos preceptos, un estilo de vida por el cual puedas conducirte honradamente, limpio, íntegro, delante del resto de las naciones. Los he traído a mí para estar con ustedes, para abrazarlos, para atesorarlos, para ser padre de ustedes. Nos ha traído a Él. Y en este contexto lo leemos así, pero sí, también aplica hoy a nuestra vida cuando el eterno Dios se revela a nosotros. Creemos que por casualidad llegamos a un punto donde lo conocimos, pero no es así. Es Él mismo que nos fue rodeando y fue despertando en nosotros la identidad que tenemos para Él, como pueblo de Él, y nos trajo para revelarse a nuestra vida como el Padre de nosotros y como Yeshua, aquel que hizo el sacrificio para darnos libre entrada al Padre eterno. Entonces, todos los que conocemos, todos somos hijos del eterno Dios, pero porque Él nos ha traído así. Éxodo 19, 5, 6 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, luego de que están ahí dándole Moisés las palabras que el Eterno les dio para que les diera al pueblo, y le da para que les diera al pueblo allí en el monte Sinaí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Es decir, ¿todos los pueblos son especiales para el Eterno? Sí, porque Él quiere rescatar los pueblos en la tierra y su pueblo que sea esparcido sobre la tierra. Por eso Él hace en la festividad de Sukkot, hay 70 sacrificios por las 70 naciones del mundo. Son especiales, sí, también. Pero Israel es su especial tesoro, mucho más que el resto de los pueblos. Tiene un diseño, tiene un propósito, un plan para su pueblo especial, por encima o mayor que el resto de las demás naciones. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando llegan en ese lugar, el Eterno le da estas palabras a Moisés y él les proclama o les anuncia estas palabras a Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos estas palabras
que les había ordenado el Eterno. Se lo dijo a ellos y ellos comunicaron también al resto del pueblo. Pero veamos algo, y es que cuando dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto lo habla nuevamente en el pacto renovado. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis. Y también segunda de Pedro también lo dice, que somos reyes y sacerdotes para Él. Pero es importante entonces estudiar qué significa esto de ser reyes, una nación para mí de sacerdotes y reyes, y una nación santa. Recordemos que el plan del eterno Dios desde el principio con Adán fue llenar toda la tierra y sojuzgarla y enseñorearse de ella, es decir, que el huerto del Edén se expandiera y se extendiera sobre toda la tierra, y Él dirigiera toda esa expansión. Bien, entonces el eterno Dios tiene también ese plan, aún mantiene ese plan con el pueblo de Israel. Eso lo vemos en Génesis 1, 26, 28. Y ejemplo, esto es que primero debemos ser sacerdotes para ser reyes. Primero debemos oficiar en sacrificios, llevar ese oficio sacerdotal en sacrificio al Dios eterno para entonces conducirnos como reyes. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Yeshua el Mesías. Dice que Él vino primero para ser sacrificado, para ser ofrecido, pero luego volverá para ser rey, para gobernar. Es decir, antes de gobernar hay que sacrificar. Uno que sabe entrar en la presencia del eterno Dios como sacerdote, que es el que se presenta delante del Eterno, tendrá una relación íntima con Él para entonces ser capaz de reinar correctamente, de gobernar, de dirigir como un buen rey correctamente, con un corazón alineado al Dios eterno, con la dirección del Dios eterno. Pero aquel que se aparta de su Torah, de sus principios, de sus mandamientos, de la dirección de Él, el pueblo se pervertirá, comenzará a reinar bajo sus propios deseos, su orgullo, su altivez y todo lo que sea producido en Él por estar apartado del eterno Dios. Entonces Él nos quiere hacer reyes y somos escogidos para gobernar en el milenio junto con Él, sí, pero primero debemos ser sacerdotes. Primero debemos saber entrar a la presencia del eterno Dios, y no hablo de que salimos y entramos, sino de permanecer alineado a sus principios, a su Torah, de tener una relación íntima con Él, de escuchar lo que Él, las directrices y los consejos que Él nos da para operar sobre la tierra, para dirigir en la tierra. Primero debemos ser sacerdotes, llevar una vida de sacrificio. El sacerdote va de sacrificio en sacrificio. Oficiaba delante del Eterno por el pueblo. Entonces nuestra vida es de sacrificio en sacrificio, de alabanzas al Dios eterno, de obediencia, de sometimiento, de rendición, de nuestro ser, nuestros anhelos, para reinar luego con Él. Y Él nos bendecirá, lo va a hacer siempre. Sigamos entonces. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moisés al Eterno las palabras del pueblo. Es importante resaltar, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí el primer día del mes. ¿Qué se celebra el primer día de cada mes? Rosh Hodesh, cabeza de mes. Fue un día especial, una puerta estaba abierta ahí, como lo dice Ezequiel, que la puerta se abre Shabbat en Shabbat y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh. Entonces en ese momento había una puerta especial que se abrió con la llegada del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Es una nueva etapa, un ciclo en ese proceso de salida de Egipto. Se cumplieron estos días para entrar ahora a la dirección del Dios eterno a través de Él entregar la Torah. Se cumplía un periodo, pero ahora se abría uno nuevo en este nuevo mes, donde Él les iba a entregar la Torah. Entonces el pueblo contestó por la tarde del segundo día. La traducción dice que Moisés salía a las mañanas a consultar al Dios eterno. Entonces llega el primer día, el segundo día, Él les da estas respuestas, les lleva estas respuestas al eterno
Dios. Bien, al verso 9, y el Eterno dijo a Moisés: he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al Eterno las palabras del pueblo. Veamos otra vez. Para que el pueblo oiga, le dice: yo hablaré contigo, vendré una de esas nubes para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. El pueblo no oía cuando Moisés hablaba con el Eterno, pero en esta ocasión él les hablaría las palabras, los estatutos, los mandamientos que le daba Moisés. Él se los hablaría a todos. Claro, dice: hablaré contigo para que te oiga. Es decir, ahora serían testigos de las palabras del Eterno Dios. Al tercer día del mes, llamado Sivan, el Eterno le comunicó estas palabras a Moisés. Luego él bajó y habló con el pueblo, y luego subió otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Bien, los preparativos para recibir la Torá. En el verso 10 dice: y el Eterno dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Estaba dándole la dirección. Según la tradición, la tradición en el pueblo de Israel, dicen que la Torá fue entregada en el día 6 del mes de Sivan, en ese tercer mes. Entonces veamos, el día primero llegaron al monte Sinaí, el día 2 el pueblo a una voz aceptó hacer todo lo que les dijo el Eterno. El día 3 vendré a ti una nube densa para que el pueblo oiga y cuando yo hable contigo y también te crean. Y luego día 4 y 5 ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. ¿Cuál era la directriz? Santificarse, prepararse, consagrarse. Cuando dice santificación, es decir, consagrarse, limpiarse. Durante el cuarto y el quinto día, que se preparen para el tercer día después de esa consagración, después de esa limpieza. Tenían prohibido tocar los límites o subir al monte, y ni siquiera una mano iba a tocar esos límites. ¿Cuál era el proceso de purificación de Ana? La purificación del cuerpo era pasar todo el cuerpo por agua para ser libres de toda contaminación, en referencia al contacto con la muerte, por haber tenido un contacto físico con algún cadáver, o haber tenido emisión seminal o flujo menstrual. En Ezequiel 16, 8 y 9 hay una alusión a que no solamente lavaron su ropa, sino también su cuerpo para entregarse al Eterno. La purificación de la ropa, lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa, que es una extensión del cuerpo humano. ¿Por qué debían hacer esto? Porque un proceso similar era el que hacían los sacerdotes cuando iban a ofrecer sacrificios luego de instaurado el tabernáculo, cuando iban a presentarse para oficiar ante el Eterno Dios. Entonces ellos lo hacen igual de toda manera, ya que el Señor los iba a hacer un pueblo, un reino sacerdotal y una nación consagrada para Él. Debían purificarse y limpiarse. Hay otra purificación en la mente o el espíritu: armarse una mente con expectativa y preparar su interior en oración para entrar en el pacto y recibir al Eterno. No tener relaciones conyugales, también le dice no tocar a mujer, debido a que produce impureza ritual, ya que iban a presentarse al Eterno Dios. Entonces dice que todo el monte estaban todos a la expectativa de que esto llegara, pero dijo: estad preparados al tercer día, no toquéis o no os acerquéis a mujer. Entonces dice luego el verso 16, digamos: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno, no de trompeta, como dicen las versiones, porque habla de un shofar. El shofar era hecho con los cuernos de un antílope, de un animal. Entonces habla del shofar. Y tembló todo el pueblo que estaba en el
campamento. Este día era Shavuot, del día 50, luego de la salida de Israel de Egipto. Más adelante en Levítico 23 el Eterno habla de sus fiestas y establece el día 14 de Nisan, la festividad de Pesach, y luego de eso contarían 7 semanas, es decir, 49 días, y al día 50 sería Shavuot, que se ha traducido Pentecostés. Este Shavuot es el día en el cual fueron entregadas las tablas del pacto, la ketubá, el contrato matrimonial del eterno Dios con su novia Israel, y no las leyes que hablan de imposición, de que deben regirse por sobre ellas, y si te sales, fallas, estás en pecado y mereces morir. Es el contrato matrimonial, y hace referencia a eso del contrato matrimonial entre el Eterno y Israel para casamiento como esposo y esposa, y que su novia Israel ahora aceptaría vivir de acuerdo a estos principios, a este contrato matrimonial, que eran estas regulaciones para ser del eterno Dios. Bien, entonces dice que llegó este día y Moisés sacó a todo el pueblo del campamento y los puso al pie del monte, y todo el monte dice que humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar, no de la trompeta, se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba y el Eterno le respondía con trueno o con voz tronante. Y el Eterno descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Es decir, ya habían conversado, ya estaba el pueblo presentado ahí. El Eterno le respondió con voz tronante, todo el pueblo estaba temeroso de aquel acontecimiento. Moisés entiende las palabras del Eterno y lo llama al monte, y él sube. Y el Eterno dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Eterno y perezcan muchos de ellos. Luego de que él sube, habla con él, no se dice que hablaron, pero le dice: desciende para que no traspasen y el pueblo muera. Ahora, 4 veces está escrito que el pueblo no puede traspasar los límites de lo prohibido del monte. Versos 12, 21, 23 y 24. ¿Por qué dice que no deben tocar? Porque ese lugar hace referencia al lugar santísimo, donde la gloria del Eterno descendía, reposaba, bajaba, y solo podía acceder el sumo sacerdote, que en este caso está cumpliendo la función Moisés. De hecho, el Eterno luego le dice a Moisés que suban él y Aarón. Es decir, él tenía permitido igual que Aarón, pero el pueblo no, porque no estaban cumpliendo una función como sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo. La raíz de la palabra Torah es instrucción, es yará, significa yará. La palabra es yará, que significa instrucción. Lanzar, disparar, apuntar, marcar, señalar. De eso nos habla lo que es Torah. Esto nos enseña que la Torah pone los límites necesarios para el bien del hombre y la naturaleza. Es decir, no traspasen de aquí porque no les va a ir bien. Quédense en este marco para que les vaya bien. Es la instrucción de un padre para sus hijos. Luego esta palabra al griego se tradujo y usaron la palabra nomos, que significa ley, es decir, totalmente contrario a lo que la palabra Torah en hebreo nos enseña, que es instruir, lanzar, apuntar, marcar. Es la instrucción de un padre para que puedan dar en el blanco, es decir, para que puedan conducirse correctamente. En cambio, la ley lo que te dice es: de aquí no te puedes pasar y punto. Si te pasas vas a tener consecuencias. Es diferente a una instrucción, a una dirección de un padre. Avancemos entonces. Deuteronomio 30, 19 y 20 nos enseña algo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él.
porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Eterno juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge pues la vida, dice, para que te vaya bien, para que vivas tú y tu descendencia. El Eterno Dios da estas instrucciones, y esto, claro, lo habla más adelante, ya ampliando mucho más esta instrucción, donde iban las bendiciones que iban a venir por caminar alineado a sus mandamientos, honrando sus preceptos, y lo que iba a suceder si se salían de estos preceptos. Entonces el Eterno pone la bendición y la maldición y le dice: escoge pues seguir mis mandamientos, mi instrucción, para que vivas tú y tu descendencia. Pero si te vas fuera de esos mandamientos, vendrán todas estas consecuencias. Es nuestra decisión, pero el Eterno Dios quiere que vivamos por ellas. Bien. El Eterno entonces le dice a Moisés: baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia el Eterno para observar y caigan muchos de ellos, lo que decía de subir al monte. Entonces Moisés bajó y dijo: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo: delimita el monte y santifícalo. Y el Eterno le dijo: anda, baja, luego subirás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes del pueblo no irrumpan para subir al Eterno, no sea que haya estrago en ellos. Y Moisés bajó al pueblo y habló con ellos. Bien, Moisés entonces baja antes de que el Eterno Dios empiece a relatar las 10 palabras ante todo el pueblo. La Torá del Eterno marca dónde está la diferencia entre lo que trae bendición y lo que acarrea maldición. Pecar, lo que se ha conocido, pecar es cruzar los límites marcados por la Torá del Eterno. Es decir, fallar, errar el blanco, ya que la Torá nos da la instrucción para dar en el blanco. Pecar es fallar en el blanco porque estamos conduciéndonos o haciendo cosas desalineadas de la Torá. Como está escrito en Juan 1, en 1 Juan 3:4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torá. Es decir, está caminando fuera de él, pues el pecado es infracción de la Torá. Volvemos al 19:22, ya lo leímos: que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, no sea que el Eterno irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Eterno: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalos. Bien, esto nos habla también y nos da una referencia a niveles de intimidad. El Eterno no tiene favoritos o hace distinción entre uno y otro, pero sí hay unos que conquistan mayor intimidad con el Eterno Dios. Entonces, a esos que conquistan mayor intimidad con Él, que caminan fieles, alineados a su palabra, intimando con Él, Él sí le da bendiciones por ser más íntimo con Él. Entonces hay niveles de intimidad y lo vemos reflejados en este cuadro y en estos textos. El pueblo no podía subir al monte, los sacerdotes tampoco tenían en ese momento permitido subir al monte. Aarón sí subió luego al monte, pero Moisés era que se acercaba siempre ante el Eterno Dios. Entonces él no tiene favoritos, pero sí hay unos que conquistan mayor intimidad que otros por la obediencia, por el sometimiento al Dios eterno. Entramos ahora entonces al capítulo 20, donde el Eterno Dios comienza a relatar las 10 palabras al pueblo. Las 10 palabras al pueblo, ya vamos a explicar las 10 palabras, los portentos en el monte, vemos el capítulo 20 y otras prohibiciones. Entonces, ¿cuáles son estas 10 palabras? Veamos algo. En Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y el capítulo 10:4 se encuentra la expresión las 10 palabras. En hebreo es Aserek Hadebarim, las 10 palabras.
En referencia a Éxodo 22:7, según la versión hebrea, se refiere a esta es la primera de las 10. La expresión 10 mandamientos no aparece en las escrituras, es decir, en la versión hebrea, porque no se refiere a 10 mandamientos. Esa fue la traducción que se hizo del hebreo al español. Es más, en estas 10 palabras se encuentran 17 de los 613 preceptos que se han contado de la Torá. Así que es más exacto hablar de las 10 palabras que los 10 mandamientos. Entonces, resumo, lo que se llama 10 mandamientos, de hecho hay 17 en ellos. Entonces, ¿cómo pueden ser 10? Bien, es porque se hizo una mala traducción hacia el español, categorizándolo, llamándolo de esta forma por la Iglesia Católica como los 10 mandamientos. Y de hecho fue por la religión. La religión ha hecho todo esto, infiltrarse sobre el pueblo de Dios para desviarnos de lo que el eterno Dios nos ha entregado verdaderamente en su Torá. Entonces, veamos algunas menciones en relación a estos versículos que acabo de decir. La versión textual en Éxodo 34:28 dice: y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Deuteronomio 4:13: y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar. Aquí, como les digo, se usa esta traducción, los 10 mandamientos que escribió sobre 2 tablas de piedra, porque fue la traducción que se hizo por la religión, por la Iglesia Católica. Pero, repito, en estos supuestos 10 que dicen, hay más bien 17. Deuteronomio 10:4 dice: y él escribió sobre las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Eterno nos había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. El Eterno me las entregó. Bien, aclarado el tema sobre los 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos, sino 10 palabras, más correcto decirlo, entonces iniciamos con la primera. Dice: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto nos habla de que no hay otro fuera de él. Es decir, yo soy suficiente para ustedes. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No otro te sacó, no con la ayuda de otro, no con la ayuda de algún animal. Yo te saqué de Egipto. Yo no me hice forma de ninguna de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra, ni me mostré a ustedes cuando estuve en el monte de esa forma, de ninguna forma, sino que os hablé desde arriba. Por lo tanto, yo soy suficiente. Cuando nos habla de yo soy el Eterno tu Dios, no hay otro fuera de mí. Entonces, nuestra dependencia es del Eterno Dios, y nuestro caminar debe ser en que el Eterno Dios sea suficiente para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, económica, política, de trabajo, de hogar, matrimonio. El Eterno Dios es suficiente para resolver los conflictos que puedan presentarse, la escasez económica que pueda darse, la situación política que puedas estar enfrentando, el problema matrimonial por el cual estés pasando. Yo soy suficiente. Cuando vienen circunstancias, o muchas veces erramos en medio de esas circunstancias, confiando en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer o cómo podemos actuar más inteligentemente. Erramos de esa forma sin antes depender del Dios eterno y consultarlo a Él, porque Él es suficiente para nosotros. Por eso repito, y para mí es la mejor palabra: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavo. Pero yo no viví en Egipto ni viví en aquel tiempo, pero Él te sacó de la esclavitud del mundo y de ser esclavo para el sistema babilónico del mundo. Él abrió tus ojos, despertó tu ser y te sacó de ese lugar para entonces sacar todo Babilonia, todo el sistema del mundo de ti, y que Él sea suficiente para ti. Bien, sigamos entonces. La siguiente palabra: no tengas dioses delante de mí.
No tengas dioses delante de mí. No te hagas ídolos. Otra vez. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, esta segunda palabra está entre el verso 3, 4, 5 y 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ante ellos, porque yo soy tu Dios celoso. Ahora veamos algo. Hay unas preguntas que nos ayudan para saber si tengo otros dioses en mi vida. Claro, nosotros ahora conocimos al Dios eterno, sabemos que el Eterno es único, Él es uno solo, y que Él es el único, verdadero y vivo en toda la tierra. Todos los demás son imágenes hechos con palo, con madera, con yeso, y cuando vemos alguna imagen la repudiamos como hijos del Dios eterno. Es cierto, estamos bien en ese sentido, porque el Eterno le dice, no te harás imagen nada de lo que está arriba, debajo ni debajo. Pero, ¿quién manda en mi vida? ¿El eterno Dios o tu estómago? ¿El eterno Dios o el deseo de tener algo fervientemente? ¿Dónde está tu confianza? ¿En el eterno Dios o en tu trabajo porque ganas un buen sueldo? ¿En el eterno Dios o en tu empresa porque tienes un buen negocio y una empresa muy lucrativa? Entonces, bueno, no tienes falta de dinero, pero porque tienes la empresa ahí. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿En el eterno Dios o en la empresa? ¿Dónde está tu pasión? ¿Hacia qué te dedicas con fervor? ¿A seguir la voluntad del eterno Dios, sus preceptos, su reino y su propósito en tu vida? ¿O a seguir para alcanzar y ser un gran futbolista, ser un gran tenista, ser un profesional destacado en medio de la sociedad? ¿Dónde está tu pasión? Y repito, una cosa, esto no es que está mal tener una empresa, tener un negocio, ser un profesional, no. Está mal cuando está por encima del Dios eterno. Por eso digo, ahí estas preguntas nos ayudan para saber si hay otros dioses en mi vida, porque estas cosas se convierten en esas deidades a las cuales dedicamos nuestra confianza, nuestro corazón por encima del Dios eterno. ¿Quién es la fuente de mi vida? ¿Quién es mi alabanza? ¿A quién honra? ¿Al eterno Dios o todos los logros que has alcanzado? Son preguntas que debemos hacernos siempre, porque puede haber algún lugar alto en nuestra vida que aún no hemos identificado, en el cual el eterno Dios aún no reina sobre nosotros y que debe ser derribado para que sea el eterno Dios por encima de ellos y en primer lugar en todas las habitaciones de nuestra alma, en todas las áreas de nuestra vida, porque Él es el eterno nuestro Dios que nos sacó que nos sacó de la tierra de Egipto y de casa de esclavitud. Porque Él es suficiente para nuestra vida, y por cuanto Él es suficiente, entonces mi corazón, mi pasión, mi deseo está por servirlo, por seguirlo, por hacer su voluntad, por caminar en su reino, y todas las demás cosas Él tendrá cuidado de mí, Él tendrá cuidado de ellas, de mi negocio, de mi carrera, de mi familia. Él tendrá cuidado de ellas. Entonces debemos examinarnos para ver si alguna de estas cosas está por encima del Dios eterno. Entonces hay que derribarlas. Bien, vamos a la tercera. No tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano, o no tomes el nombre del eterno tu Dios en vano, porque el eterno no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La prohibición no se refiere a no usar el nombre, sino usarlo vanamente y sin sentido, aprovechándose de ese nombre. Hay un comentario que dice que significa que está prohibido hacer un juramento falso. Esta prohibición también se aplica a aquellos que dicen que son del Eterno y no lo son. Hay de aquellos.
Cuarta palabra, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios. No harás en él obra alguna. El Eterno bendijo el Shabbat y lo santificó. Acuérdate del Shabbat. El séptimo día fue el único nombre al que el Eterno le puso nombre. Fue el único día al que el Eterno le puso nombre, el Shabbat. La religión cambió el día del Shabbat por el domingo, diciendo que porque Yeshua había resucitado el domingo, entonces él ahora iba a ser el día del Señor, y basado en eso, entonces basado en eso y otras cosas, cambiaron el Shabbat por el domingo. Prohibieron hacer ciertas cosas, ciertas labores dentro de la ciudad en el día del Shabbat. En el día domingo lo prohibieron, pero que podían labrar y todo eso, pero pasados los años, luego el día del domingo pasó a tener las mismas prohibiciones que tuvo el Shabbat, que tenía y que tiene el Shabbat. Entonces se hizo una copia del día del Señor. El enemigo hizo una copia del día del Señor pasándolo al domingo y reproduciéndolo por la religión en el mundo. El Dominus Dei, el día del sol. El día del sol no es el día del Eterno. El día del Eterno es el Shabbat. Es el día de descanso, de reposo, de dedicación, consagrado para Él. Y no es sábado el nombre, es Shabbat. En inglés es Saturday, día de Saturno. Entonces, ahí nuevamente vemos otra influencia sobre el día del Shabbat de las tinieblas. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Esa palabra permanece vigente. ¿Cómo entonces? Es extraño, es incomprensible que digan la Torah no está vigente o la ley no está vigente, ahora es solo el pacto renovado, pero los 10 mandamientos sí están vigentes porque ellos lo quieren sacar de la Torah y decir estos 10 mandamientos sí están vigentes, okay, los 10 mandamientos vamos a aceptar están vigentes, pero en esos 10 está el Shabbat. ¿Por qué no guardamos Shabbat? Porque dicen que el Shabbat no está vigente. Entonces no serían 10 sino solo 9. Hablemos claridad, definamos qué es lo que el Eterno Dios dijo que es de Él y qué no es de Él. Y sigamos al Dios eterno, y los que no quieran seguir sus preceptos y su voluntad no lo sigan. Pero caminemos recto, alineado a la palabra del Eterno Dios. Yeshua guardó Shabbat, Pablo guardó Shabbat, enseñaba en Shabbat en la sinagoga. En todo lugar donde visitaba, él enseñaba en Shabbat, no enseñaba en otro día. Los apóstoles guardaron Shabbat. Celebraron las festividades. ¿Qué vamos a celebrar? ¿El día del Eterno Dios, su día consagrado, dedicado para Él, o el día del sol? Decidámonos. El verbo acuérdate en hebreo está escrito en la forma paola, cual implica algo constante, implica que uno se acuerde del Shabbat durante toda la semana, porque es un día especial donde se abría la puerta del tabernáculo en Shabbat y en luna nueva. Es decir, esa es la puerta del oriente, la puerta que da la apertura a la venida del Mesías. Entonces el Shabbat es un día de la semana especial donde la puerta y la dimensión del reino se abre en una forma especial y mayor que el resto de los días de la semana. ¿Cómo no va a estar vigente el día? ¿Cómo no va a ser el día del Señor? No es el domingo. No harás en él obra alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como obra es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. La primera vez que aparece es en Génesis 2 y 3, donde habla de la obra de la creación. La quinta palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Eterno tu Dios te da. El mandamiento de honrar a los padres está entre las 5 primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Eterno. La relación con los padres es un reflejo de nuestra relación con el Eterno. De estas 10 palabras, las primeras 5 están relacionadas directamente con el Eterno Dios, y las 5 siguientes, del 6 al 10, están relacionadas con nuestros hermanos, con nuestro alrededor, con el pueblo.
Entonces, esta quinta palabra, honrar al padre y a la madre, es un reflejo de honrar al Dios eterno. ¿Cómo honro al Dios eterno si no honro a mis padres? Es un mentiroso el que tal hace. Sexta palabra, no asesinarás o no asesines. Aquí no se trata de ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato y premeditado también. El eterno Dios hacía juicios en su pueblo en aquel tiempo y por causa de quebrantar ciertas regulaciones eran reos de muerte. Pero era dirección y ejecución divina del Dios eterno. Aquí la palabra habla de un asesinato. Ahora, esas sentencias de muerte ya no nos aplican a nosotros porque fueron imputadas en el Mesías. El Mesías murió por nosotros, pero no para que ahora sí hiciésemos y deshiciésemos como queramos y ya no tenemos consecuencias. No, es para vivir alineado a Él. Y nos da una actitud de agradecimiento diario y constante al Mesías por su sacrificio, por su muerte por nosotros. Séptima palabra, no adulteres. Se trata de ser infiel en el pacto matrimonial mediante una relación sexual con una tercera persona. Ezequiel 16:32, con ese acto se quiebra el pacto. En Ezequiel 16 el Eterno está amonestando a Jerusalén como si fuese una ramera, una prostituta que se acostaba con otros hombres. Pero también el acto de adulterio habla de caer con otra persona fuera del matrimonio, tanto el hombre con una mujer como la mujer con un hombre, es de parte y parte. No adulterarás, no faltarás al pacto del matrimonio. No hurtarás, está relacionado a una prohibición a secuestrar, también a quitar a una persona, pero también a secuestrar a una persona. Y aquí en Levítico 19:11 aparece también otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación a los bienes materiales. Dice Levítico 19:11, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Bien, vamos a la novena palabra. No des falso testimonio contra tu prójimo. En primer lugar se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal, pero también implica no decir cosas contra el prójimo a otras personas y en general no mentir. Es decir, aquella persona que se presenta ante un juicio para dar falso testimonio en contra del juzgado, es abominación delante del eterno Dios. Y de hecho la palabra lo dice, que abominación es para el eterno Dios el testigo falso. No des falso testimonio contra tu prójimo, no solamente en un juicio, entonces implica, sino hablar en contra de una persona o hablar mal de esa persona con otro, que también se traduce en murmuración. Todo lo que sea relacionado en eso. Décima palabra, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La codicia. La codicia es querer algo que sea del otro. No está bien hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro cuando uno mismo desea poseerlo, porque el otro lo tiene, yo quiero lo de él. Eso es codicia. No está bien convencer a alguien a vender algo que no desea vender por medio de la presión, incluso si se dé el pago total. O sea, porque tiene mucho dinero y lo quiere, y yo te doy, y lo presiona y dándole aún mucho más de lo que pueda valer, también se traduce en codicia. El deseo de tener las cosas de otros puede llevar a la violencia y al asesinato. Ejemplo de esto lo tenemos también en la palabra. Y en este ejemplo que voy a colocar tenemos la falta de esta décima palabra y de la novena palabra. Perdón. Donde una persona codicia, un rey de Israel de hecho, codicia la viña de un hombre y a través de su mujer colocan un testigo falso, colocan dos testigos falsos en contra de este hombre que se llama Nabot. Y el caso es en la viña de Nabot, está en el primer libro de Reyes 1:21, dice:
Después de estas cosas aconteció que Nabot Jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Acab a Nabot diciendo: dame tu viñedo para que me sirva como huerto. Él le dice entonces: dame tu viñedo, te lo compro. El hombre le responde: no haga yo esto delante del Eterno, que venga la heredad de mis padres. Acab le insiste, pero él no quiere vender la viña porque es herencia de sus padres. Acab entonces se fue a su casa decaído y enfadado a causa de las palabras que le había dado Nabot, pues él había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer, como un niño malcriado. Por tanto vino a él Jezabel su mujer y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió: porque hablé con Nabot. Él le cuenta: porque hablé con este hombre, no me quiso dar la viña, no me la quiso vender y yo la quiero. Entonces ella le dice: ¿no eres tú el rey y acaso no gobiernas sobre todo Israel? Entonces yo te alegraré el corazón, le dice ella. Ella entonces escribió cartas en nombre de Acab, les selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que están en su ciudad. Y la carta que escribió diciendo: proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo, y que 2 hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él, lo que decíamos la 9ª palabra, el falso testimonio. Que testifiquen contra él diciendo: has maldecido al Eterno y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Y los hombres de la ciudad hicieron así, le enviaron una carta y pusieron testigo falso en su contra. Fue abominación para los ojos del Eterno Dios todo esto, y de hecho el Eterno trajo juicio sobre este hombre acá y su mujer Jezabel, por causa de caminar desalineado a la palabra del Eterno Dios. De esa forma entonces hemos hablado sobre las 10 palabras que el Eterno Dios le dio al pueblo en ese momento. El Eterno empezó a hablar con voz tronante, con relámpagos, con truenos. Cada vez que Él hablaba la palabra, había un estruendo sobre ese lugar. No solo en ese lugar, sino se dice también que sobre toda la tierra hubo tales estruendos, y tal acontecimiento fue evidenciado por muchas naciones. De hecho, se dice que estas palabras que el Eterno Dios habló se escucharon en todas las lenguas en el resto de las naciones del mundo, y la gente se asombraba de lo que estaba sucediendo. Entonces todo el mundo también, y los cielos y la tierra fueron testigos de las palabras del Eterno Dios. Y todo el pueblo veía las voces y las llamas, y el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces estas manifestaciones son muy similares a lo que sucedió en Hechos 2, cuando fue derramado el Espíritu del Eterno sobre los apóstoles y sobre aquellos 120 que permanecían en el aposento alto en el templo, esperando la promesa del Eterno Dios. Dice que hubo un estruendo y un viento recio, y se repartieron en ellos lenguas como de fuego, haciendo referencia también a este acontecimiento. Y cada uno empezaron a hablar en diversas lenguas. Bien. Leamos entonces, y dice el 19: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable el Eterno con nosotros, no sea que muramos, por causa de todo este estruendo. Cada vez que hablaban, que el Eterno hablaba, ellos se estremecían en su ser y en lo que acontecía. Tuvieron gran temor. Entonces le dicen a Moisés, ya que Moisés estaba ahí con ellos, que el Eterno hable contigo, pero que no hable con nosotros. Entonces lo que Él te diga te vamos a escuchar. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probaros ha venido el Eterno ha venido el Eterno a fin de que el temor a Él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba el Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros mismos habéis visto que he hablado desde los cielos. Otra vez le dice: no harás imagen, yo les hablé desde los cielos.
No haréis de mí dioses de plata ni oro, ni os fabricaréis dioses de oro. Para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él sus holocaustos y sus ofrendas, y tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Repito, en todo lugar, para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Él les dice, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, pero más adelante Él les da la palabra de que iban a ser esparcidos, de que el pueblo se iba a pecar, iba a fallar en la Torá, y Él los iba a esparcir por el resto de las naciones. Entonces allá, en aquel lugar donde estén, si se acordaran de mí, de mis pactos y de mis mandamientos y desean vivir por ello, entonces yo los haré volver y yo los bendeciré, dice el Eterno. Por eso hace relación a esta palabra también. A donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El Eterno Dios está llamando a su pueblo, está reuniendo a su pueblo. No hemos tenido un periodo de cumplimiento de esa palabra, de esa promesa del Eterno como la tenemos hoy en día. El Eterno Dios está trayendo y despertando a su pueblo Israel. Israel que fue esparcido, dispersado, mezclado, asimilado con el resto de las naciones del mundo y que pertenecen a Dios porque son un pueblo y un tesoro especial para el Dios eterno, un pueblo santo que Él llama a ser un pueblo de reyes y sacerdotes consagrados para Él. Esos que están esparcidos, Él los está llamando, despertando. Gracias al sacrificio de Yeshua, ahora tienen libre entrada a Él y pueden ser injertados en el olivo verdadero, y con ellos van a venir los gentiles para que se dé el cumplimiento y la restauración de todas las cosas que el eterno Dios está haciendo para entonces la venida del Mesías. Debemos estar atentos al tiempo profético en el cual estamos, a cuál es la dirección y cómo proceder para el eterno Dios en el tiempo en el cual hemos sido introducidos y estamos caminando. No solo es salir a evangelizar, Dios te ama y ya. Sí, está bien hacerlo, pero ¿cuál es la visión del eterno Dios con eso? ¿Cuál es el propósito de Dios con esas palabras? Se está haciendo en dirección a lo que el eterno quiere hacer para reunir a su pueblo, para traer la enseñanza correcta del plan de redención del eterno y rescatar a Israel del resto de las naciones del mundo. Debemos analizarnos y caminar y pedir dirección del Dios eterno. En cada país el eterno Dios tal vez lo haga diferente, tal vez dé directrices específicas para países, ciudades, lugares específicos. No necesariamente es un modelo y así se tiene que hacer, ya que se ha caído en errores en relación a eso de que porque este modelo funciona aquí, entonces lo vamos a aplicar en este otro lugar, pero no es así necesariamente, es de acuerdo a lo que el eterno Dios está hablando a su pueblo en distintos lugares del mundo. Es probable que el Eterno le habló a una persona, le dijo haz esto y funcionó y es de Dios, pero no necesariamente quiere decir que se debe llevar a todo lugar. Es por la dirección del Eterno Dios. Si me haces altar de piedra, no lo construirás con piedra labrada, pues si alzas sobre él tu cincel, lo profanarás. Y no subirás por gradas por mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. No se refiere solo a la desnudez de las partes del hombre, ya que luego da una directriz más adelante en Éxodo 28:42, donde dice que deben hacerse calzoncillos desde las cinturas hasta los muslos, sino también que la ropa debía cubrir hasta debajo, para que no se vea cuando se va a oficiar delante del eterno Dios. Bien, de esta forma entonces culminamos con la porción de esta semana y pasamos a Yeshua en la Torá. Los acontecimientos y su relación con Yeshua nos habla de esa autoridad delegada de Moisés para juzgar al pueblo. A Yeshua le fue entregada la autoridad para juzgar las naciones con vara de hierro, y lo hará, lo traerá. Y Él delegó parte de esa autoridad en nosotros para ejercerla hoy en la tierra
para establecer su reino sobre la tierra, y cuando Él venga, entonces reinaremos en pleno con Él. La entrega de las tablas en el Sinaí, Yeshua es la Torah viviente, Él es el verbo hecho carne. Esa Torah, esa instrucción que el Eterno entrega a Moisés y al pueblo de Israel, habla de Yeshua, y Él vino como la Torah viviente. Él es la verdad, y la verdad nos hará libre. Juan 1 dice, y el verbo era Dios, y el verbo habitaba con Dios, y el verbo se hizo carne. Habla Yeshua. La entrega de las tablas el día 3 se relaciona con la gloria que hubo al tercer día cuando Yeshua resucitó. Nos habla de la resurrección del Mesías como rey, para sentarse a la diestra del Padre, para oficiar por nosotros, por todo su pueblo, por todos sus escogidos delante del eterno Dios. Bien, como perla quiero dejar que no hay una dirección mayor que la que el eterno Dios tiene para nuestra vida a través de su Torah. Más allá de los argumentos de hombres para decir esto está vigente, esto no está vigente, para imponer ciertas interpretaciones porque así son y así debe de hacerse porque yo soy el mayor, yo soy el pastor de todos ustedes, o yo soy la máxima autoridad en esta casa. No es así, es la instrucción del eterno Dios que nos ha dado como padres para dirigir a su pueblo, y nos ha entregado a su pueblo como dones, como siervos del pueblo, de sus hijos, de sus escogidos, para guiarlos, para instruirlos, para formarlos y conducirlos y presentarlos delante del Dios eterno. Entonces declaro que esta palabra penetra sobre tu vida, rompe todo argumento, toda fortaleza mental en tu mente contrario a los principios establecidos del eterno Dios en su palabra, para que puedas ver con claridad, para que tu visión pueda ser agudizada, para que puedas ver como ve el eterno Dios, que tu mente sea ensanchada y que la revelación haya cabida sobre tu vida, y entonces empezar a caminar de acuerdo a los principios de su Torah que está vigente. Bendiciones. Bien, ahora vamos con la Haftará que la va a dar mi esposa en esta oportunidad. Damos gracias al Dios eterno por esta hermosa enseñanza de la Parashá, pero vamos a ver qué aprendizaje o qué vamos a estar viendo en la Haftará de esta semana. Esta Haftará número 17 la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6, todo el capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo número 6. Y es que en esta Haftará, se nos habla sobre lo que es el llamamiento de Isaías, otro profeta utilizado por el Dios eterno para dar palabra a su pueblo. Así que vamos a ver qué nos enseña este primer versículo del capítulo número 6. El título que se le da a este capítulo es La visión y el llamamiento de Isaías. Dice el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es lo que puede expresar en este momento Isaías, pero vamos a hacer un breve recuento sobre quién fue el rey Usías. La muerte del rey Usías fue aproximadamente en el año 704 antes del Mesías, y dice la escritura que murió de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote. Sin embargo, vamos a ver un poco más qué se nos dice o qué se nos enseña en la escritura sobre el rey Usías. Esto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y vamos a estar leyendo el versículo 3, 4, 16 y 21. Dice el versículo 3 que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y el verso 4 dice que hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Luego dice el versículo 16,
Mas ya cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar de incienso. Y por último, el versículo 21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Eterno, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Por lo tanto, se dice de este rey Usías que murió de lepra por tratar de realizar los deberes que le correspondían al sumo sacerdote. Continúa luego diciendo el capítulo 6 de Isaías: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Eterno de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vemos entonces que se da acá todo lo que es este acontecimiento de una visión que tiene primeramente Isaías, pero también se da lo que es su llamado, lo que es esa asignación que el Dios eterno tenía preparada para él. Sin embargo, lo primero que sucede, lo primero que acontece es esta visión que él tiene. Pero dice luego el versículo 5: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos. ¿Qué ocurrió acá o cuál fue la reacción que tuvo en este momento Isaías? Y como pueden ver acá en la lámina, la visión le reveló su condición. Luego de que él tiene esta visión, luego de que él experimenta esto, lo primero que él expresa, lo primero que sale a relucir y lo que él dice es demostrar cuál era su condición en este momento, es reconocer cuál era su condición. Y tal cual como lo dice el versículo, él dice en ese momento: soy inmundo de labios. Es decir, esta visión lo primero que provoca en Isaías es revelarle su condición. Cuando él pudo contemplar a Dios, cuando él pudo tener esta visión, lo primero que hace entonces es verse a sí mismo. Y es muy hermoso y muy importante ver esto, porque lo primero que él hace entonces es examinarse a sí mismo, ver cuál era la condición en que él estaba en ese momento, ver cómo él estaba caminando en ese momento. Eso es lo que provoca primeramente esa visión, ver su condición. Sin embargo, esto no iba a ser una limitante para lo que el Dios eterno iba a hacer con él y para el llamado que posteriormente vamos a estar leyendo, y esa palabra y esa dirección que el Padre Eterno le da para que él cumpla. Entonces, tu condición no anula tu posición en el reino. Aunque nosotros no somos perfectos, somos seres humanos, sí debemos de cumplir la Torá del Eterno, sí debemos cumplir sus preceptos, pero muchas veces tenemos fallas, tenemos errores, pero por eso nosotros no nos vamos a menospreciar y no vamos a dejar de cumplir la asignación. Sí es cierto que debemos de trabajar en esas áreas que aún no están fortalecidas en nuestra vida, pero nosotros debemos de continuar y de avanzar en esa asignación, en ese llamado, siempre y cuando confesando. Porque aquí lo importante de todo esto y lo importante que él hizo es confesar. Él no se guardó lo que él tenía, él no ocultó lo que tenía, él no se hizo de la vista gorda de su condición, sino que por ende manifestó y sacó a la luz. Y es lo importante acá, confesar y sacar a la luz esa condición para que el Padre pueda trabajar entonces
en nuestra vida. Continuamos leyendo en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomó del altar con unas tenazas, y tomando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías reconoció que era un hombre de labios impuros, y por supuesto la condición para la limpieza, para su purificación, era la confesión. En Juan 1:29 nos enseña la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito nuevamente, lo importante acá fue no ocultar la condición, sino confesar qué era lo que él estaba pasando para poder recibir entonces esa misericordia y ese amor del Dios eterno para que él pudiera cumplir a plenitud con su llamado. Cuando sus labios son limpiados, significa que el corazón también es limpio, y así como lo leímos en versículos anteriores, que dice que carbón encendido tocó su boca y fue quitada su culpa y limpio todo su pecado, nos expresa de esa limpieza, no solamente de su boca, sino de su corazón y de lo que había en su corazón. También nos enseña la palabra en Job 30:22. Dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Es decir, para nosotros cumplir con nuestro llamado, con nuestra asignación, es importante que sea disuelta nuestra sustancia, es importante que nosotros seamos quebrantados, que nuestro hombre exterior sea quebrantado, para que al momento de nosotros cumplir con ese llamado, cumplir con esa asignación, sepamos que es 100% el Dios eterno quien nos está guiando, que es 100% el Dios eterno quien está hablando y obrando por nosotros, y que no somos nosotros con nuestra humana sabiduría, con nuestra forma de pensar o con nuestra inteligencia. Entonces debemos de pedirle al Dios eterno que disuelva nuestra sustancia y que sea depositada en nosotros la sustancia de Él. Vemos algo muy importante, y es un principio: después de la muerte viene la vida, proceso de quebrantamiento en el grano de trigo. La madurez del profeta es determinada por el trato del Eterno en su vida. En Juan 12 nos enseña la Escritura: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces nosotros, en representación de ese grano, en representación de esa cáscara, debemos de ser quebrantados en nuestro hombre exterior para que nuestro hombre interior pueda salir, pueda ser el que lleve a cabo ese llamado que el Dios eterno está haciendo. Y en esto quiero poner un ejemplo para complementar lo que estudiamos en la parashá, lo que vimos en las 10 palabras. Recordemos que la cuarta palabra dice que debemos de guardar y de santificar el Shabbat. Y una de esas maneras de quebrantar nuestro hombre exterior es que muchas veces pensamos que el Shabbat es el día sábado, el día del Shabbat es el mejor día para vender, es el mejor día para salir, qué sé yo, muchas cosas que el mundo ha introducido en este tiempo para que nosotros no guardemos el Shabbat. Pero allí es donde viene el quebrantamiento, allí es donde viene el quebrantar mi carne para que mi espíritu, para que mi hombre interior pueda salir y pueda llevar a cabo el llamado. Entonces, para mí el día sábado sí es el mejor día, porque es el día del Señor, porque es el día de santificarlo para Él. Y si nosotros guardamos y santificamos ese día para Él, vamos a tener una garantía de que el resto de los días, de que el resto de la semana va a estar ya dedicada 100% al Dios eterno. Así que si tú que me estás viendo eres empresario, tienes un negocio o cualquier cosa y crees que el sábado es el mejor día, déjame decirte que el sábado es el día de tu garantía para el resto de las ventas de la semana. Amén.
Dice luego el versículo 8. Después que sus labios fueron abiertos, ocurrió algo muy importante. Y dice el verso 8, después oí la voz del Eterno que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermosas las palabras de Isaías, cómo se dispone, cómo dispone su corazón y cómo se entrega al Dios eterno para cumplir con ese llamado. La visión revelada nos llevará a descubrir nuestro potencial en Dios, reafirmándonos en aquello para lo que fuimos llamados. Es importante que se nos sea revelado cuál es nuestra asignación, cuál es nuestro llamado, a qué nosotros fuimos llamados y que nos dispongamos siempre a decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Estoy en esta tierra y mi primer propósito es cumplir con tu asignación. Continúa diciendo luego el verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Luego entonces de que Isaías expresa, aquí estoy, envíame a mí, entonces el Dios eterno le da la palabra para que él vaya, le da esa palabra como profeta para que él pueda ir y hablarle al pueblo lo que el Dios eterno le estaba indicando. Vemos también que estas palabras se mencionan en Mateo 13, 14 y 15, donde dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, es importante que nosotros podamos pedirle al Dios eterno que Él nos revele su palabra, que Él nos revele su propósito, que nos revele su Torah, su llamado hacia nosotros, cuál es esa asignación, porque muchas veces como seres humanos queremos buscarle quizás la perfección a las cosas, queremos buscarle los detalles a las cosas y muchas veces no vamos a entender, pero el Dios eterno sí sabe por qué nos está enviando a hacer algo y sí sabe cuál es el propósito. Él solamente requiere que nosotros tengamos un corazón como el de Isaías y que digamos, heme aquí, envíame a mí. Y finaliza el capítulo 6 con los siguientes versículos. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Eterno haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. De esta manera culmina el capítulo 6 y vamos a ver los versículos que abarcan el capítulo 7 de esta Haftará. Dice el 7.1, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Kepa, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Acaz era el impío e idólatra, nieto de Usías. Resín y Peca formaron una coalición para hacerle la guerra a Judá. Querían que Judá se sumara a su coalición frente a Asiria. Vemos entonces que era una época difícil, ya hemos estudiado en otras enseñanzas anteriores que se da lo que es la división de los dos reinos y el Dios eterno utiliza varios profetas, varios hombres de él para ir y llevar una palabra. Luego el verso 3 dice, entonces dijo el Eterno a Isaías,
sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El nombre Sear-Jasub significa un remanente volverá. Entonces Dios le dice a Isaías que le diera este nombre a su hijo como recordatorio de su plan de misericordia. Desde el principio de su juicio, Dios planeó restaurar un remanente de su pueblo. Entonces Sear-Jasub le recordaba al pueblo la fidelidad de Dios para con ellos. Y por último, vemos que en el verso 4 le dice: cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la tierra de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Es decir, Dios envió a Isaías a asegurar a Acaz que él protegería a Judá y al trono de David contra los invasores. Sear-Jasub, un remanente, ha de regresar. Fue el nombre profético dado al hijo de Isaías. A pesar del juicio que cayó sobre la mayoría incrédula de Judá, siempre habría un remanente fiel que preservaría las promesas hechas por Dios a Abraham. De esta manera, entonces, finaliza lo que es la Haftará de esta semana, dejándoles como perla, dejándoles como recordatorio y principalmente tomando como ejemplo la vida de Isaías y lo que pudimos estudiar hoy sobre la visión y sobre su llamado, que es importante reconocer nuestra condición, confesar nuestra condición para que Dios eterno entonces pueda limpiarnos, pueda perdonarnos y nosotros podamos avanzar. Y como segundo punto, decirle al Dios eterno: heme aquí estoy, 100% y dispuesta a servirte, a cumplir con ese llamado que tú me diste, aunque muchas cosas quizás no nos gusten, aunque muchas cosas no estemos de acuerdo. Lo importante es seguir el camino, el trazo y el diseño que el Padre ha determinado para nuestras vidas. Les bendecimos grandemente. Shabbat Shalom para todos. Dejamos este video para que en el transcurso de la semana usted pueda escucharlo, usted pueda nutrirse y sin antes invitarles a que cada sábado nos puedan acompañar a las 10 de la mañana para compartir lo que el Dios eterno nos habla, lo que el Dios eterno nos enseña durante la semana sobre su porción, sobre su Torah. Les amamos y bendiciones para todos. Shabbat Shalom.